Hola, buenos días, encantada. Buen No, día. el gusto es nuestro. Sol, muchísimas gracias por tomarse estos minutos para hablar con nosotros. A ver, el caso suyo es puntual, porque hasta Victoria Villarruel en las redes sociales hizo un descargo bastante desatinado, por cierto, pero básicamente la acusó de, o a usted no, pero en realidad al gobierno de Buenos Aires, pero que el libro podría pervertir a los niños, ¿no? Bueno, ¿De qué yo iba les si fuera cuento, tan niña, sí? yo les cuento en qué consiste mi libro. Por Primero favor. me presento someramente. Yo soy maestra de la escuela primaria hace casi 18 años ya, además de ser profesora de letras, ¿no? Sí. Del nivel superior, y escritora. Cuando yo escribo, si no fuera tan niña, lo hago aprovechando mi recorrido de escritura para reparar una historia no una historia, una vivencia, una experiencia que me tocó atravesar a mí en mi adolescencia, entre mis 13 y mis 21 años. Yo sufrí abuso sexual por parte de un profesor en una institución pseudo-religiosa, donde yo estudiaba filosofía de Oriente y Occidente en mi adolescencia, y que me costó muchísimos años, a pesar de ser docente, de ser escritora, terminar de entender cómo había operado este delito en mi vida. Porque el delito de abuso sexual es un delito muy complejo, que no opera directamente por la fuerza, ¿no? No es que alguien te arrebata en un callejón oscuro, no. Claro. Los abusadores que atacan a la infancia o a la adolescencia se ganan la confianza Sí. de su víctima y generalmente de su familia, cuando no pertenecen a la propia familia, que también es muchas veces. Sí. Entonces, a mí me demandó una gran elaboración, que yo utilicé la escritura para elaborar esto, y cuando tenía el libro escrito me di cuenta de que publicar ese libro podía contribuir a evitar que este fenómeno se repita. O sea, el libro no solamente es un relato, que lo hice con todo el cuidado posible para no exponerme a mí misma, ¿no es cierto?, en primer lugar, y por supuesto no relata relaciones sexuales, porque los abusos no son relaciones sexuales, las relaciones sexuales son consentidas, ¿no? Bien, y tiene una mirada ensayística, la mirada adulta, la mirada de la mujer que yo soy hoy, que soy docente, que estoy atenta a la protección de las infancias, para tratar de, y efectivamente creo que en parte, espero haberlo logrado en parte, de explicar este fenómeno y de aportar herramientas para quienes pueden estar viviendo estas cosas, y sobre todo también para quienes acompañan a las crianzas, ¿no? Claro, claro. Ahora, sí, Sol, para que le contemos a la audiencia, porque el hecho de que esté presente en una biblioteca, además, que fue impulsada por el gobierno de la provincia, significa que hubo gente especializada que lo revisó al contenido y que dijo, esto tiene un valor cultural. Sí, bueno, ni hablar. Claro. Yo de hecho me siento honrada junto a qué escritoras han puesto mi libro, porque si bien yo soy escritora desde hace muchos años, me he puesto con escritoras muy prestigiosas, como por ejemplo junto a Gabriela Cabezón Cámara, que la novela señalada es Las aventuras de la China Iron, una novela de altísimo valor literario, Come Tierra de Dolores Reyes y Las primas de Aurora Venturini fueron las obras señaladas, que como vos decís, fueron seleccionadas por un comité de expertos que trabaja en las universidades, personas que han dedicado buena parte de su vida a reflexionar sobre el valor literario y sobre qué materiales son apropiados para trabajar dentro de las escuelas, ¿no? Claro. Que por otra parte, como vos decías muy bien recién, las escuelas tienen sus propios equipos pedagógicos y docentes, ¿no? Donde se trabaja la literatura. Eso, yo les quiero contar que cuando yo me enteré de las cosas que se estaban diciendo en los medios, escribí y compartí una carta pública, que pueden buscarla, por ejemplo, en YouTube, en mis redes sociales. Y eso lo digo porque quizás en esa carta yo desarrollo un poquito más algunas cosas para darle tranquilidad a las familias, ¿no? Me dirijo directamente a las familias, no a los políticos, porque yo no sé qué intereses los mueven, ¿viste? Pero yo sí considero que es legítimo que una mamá, que un papá se haga una pregunta, qué es lo que mi hijo está leyendo en la escuela, y ahí en esta carta yo despliego un poco más esto que estoy diciendo acá, indicando también que la literatura en general nunca elude los temas incómodos o difíciles. Claro. Al contrario, con la sexualidad, la violencia, bueno, son temáticas que a medida que los chicos y las chicas avanzan en la escuela, ya son un poco más grandes, es importante que la escuela tome estos asuntos de la mano de la literatura, de la mano de la ficción, para que los chicos y las chicas puedan ir formándose herramientas internas. Por supuesto. Para afrontar el mundo que van a tener que afrontar pasado mañana, porque los chicos crecen muy rápido. No, por supuesto, y cada vez eso se acelera. De hecho, nosotros hemos teníamos columnas, por ejemplo, con especialistas en psicología y en sexología, y ellos nos contaban, a los 13 años
ya son como los 18, 19 de antes, ¿no? En estas cuestiones. Ahora, claramente si no tienen información instruida de un sector institucionalizado, que sea responsable, que los acompañe, la van a conseguir igual y probablemente lo que consigan no sea muy positivo. Claro, y además yo, digamos, justo me llamó mucho la atención que se señalara mi libro, porque a mí me tocó como adolescente sufrir las consecuencias de una educación llena de tabúes, ¿no? Sí. Que lejos de protegerme, me puso en peligro. Entonces, justamente, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, bueno, van a ver esto. Yo intento alertar contra el enorme peligro en el que está una chica, un chico, un adolescente, cuando a mí me educaron con valores elevados, digamos, que yo no tenía acceso a poder contar, decir y hablar de ciertas temáticas. Entonces, eso es mucho más peligroso que poner la palabra en circulación a partir de unos textos, unos libros, unas novelas, para hablar de las novelas de mis colegas, que sí abordan problemáticas complejas de la realidad, pero de una manera que permite posicionarse frente a ellas. Por ejemplo, Come Tierra es el relato de una jovencita, primero una niña, cuya madre fue víctima de un feminicidio y que queda huérfana junto con su hermano, que es un fenómeno que sucede, ¿no? Lamentablemente muchísimo, y se elabora esta problemática en el conurbano bonaerense, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, son problemáticas que nos hablan de la dureza de lo real, pero que están escritas para poder acompañar estos procesos también, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada tuvimos 2 eventos importantes de apoyo. Uno es del Grupo de Escritores y Escritoras Argentinos, que nos reunimos en el Teatro Picadero de Buenos Aires, un teatro con tradición de defensa de derechos y de la cultura. 120 escritores leyendo la novela de Dolores Reyes. Yo leí un fragmento de la mía, de Gabriela Cabezón Cámara, un fragmento de la suya. Y 2 días antes habíamos estado en la Universidad de Buenos Aires, también Dolores Reyes y yo, entrevistadas por especialistas en educación, por el sector de la educación también, apoyando, ¿no? Los libros, la difusión de la cultura, que en definitiva, a ver, más allá de cualquier opinión partidaria que podemos tener, el hecho de que haya libros en las escuelas, a mí me parece como escritora y como docente me parece fundamental. Claro. Es un aporte. No, por supuesto, por supuesto. Estaba leyendo un fragmento de su carta que la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Me dejó un poco impactado, donde usted cuenta que su agresor se permitía poner el like en sus publicaciones en redes sociales, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Es decir, desde la impunidad o la certeza, usted lo cuenta ahí, de que la humillación y la vergüenza no iba a hacer que usted lo denuncie. Y esto es real y ocurre un montón, lamentablemente. Yo creo que vamos superando ciertos tabúes y que de alguna forma hemos avanzado, pero la ESI tenía mucho que ver con eso y Claro. también la quieren eliminar. Tiene que ver, mira, Sí. la ESI es una ley la ley 26.150 es una ley de alcance nacional que se promulga en el año 2006 para cumplir con los compromisos internacionales que asume el país en el año 1994 con los derechos del niño y los derechos humanos en general, ¿no? Pero más allá de todo este tecnicismo, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una persona comenta en mis redes sociales, un comentario aislado, y dice: ay, los docentes imponen su ideología personal en las escuelas enseñando a ESI. Y esto es un error que muy clave. Claro. Es exactamente al revés. Es decir, la educación sexual integral, bien, es un acuerdo a gran escala entre grandes sectores del pensamiento, científicos, académicos, psicólogos, juristas, etcétera, etcétera, etcétera. Una ley de alcance nacional que viene a homogeneizar la educación sexual que siempre existe en las escuelas. Porque cuando nosotros éramos chicos, que no existía la educación sexual integral, la maestra, la profesora, la directora te decían si tenías que ser pollera o no, cómo tenías que usar el pelo, si las nenas esto y los varones lo otro, si los que se pelean se aman. Sí, todo esto existía, siempre existían las instituciones educativas. Lo que viene a hacer la educación sexual integral es ofrecer criterios científicos e información comprobada sobre el desarrollo de la vida sexual desde el nacimiento hasta la muerte, que no implica solamente la genitalidad, las relaciones sexuales, sino
la relación con el propio cuerpo, la relación con los afectos, la relación con los otros, a medida que se va desarrollando la vida, ¿no? Y viene a proteger a las infancias, porque yo puedo tener una muy buena intención y decir, Claro. no queremos que los niños sean abusados por los adultos, pero si yo quiero realmente intervenir sobre eso, tengo que ir a donde están los niños y las niñas, que son las escuelas, y apartarles herramientas. Por supuesto. Sol, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy Muchas amable. gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con la escritora Sol Fantín.